como para, bueno, quememos el país y salvemos... No ha salido ningún estudio, por lo menos que yo sepa y que yo haya tenido acceso, ningún estudio que me diga la realidad de lo que está pensando y sintiendo el ecuatoriano. Pero una cosa que me queda claro, producto de la experiencia, y tú lo sabes también o mejor que yo, cuanto más alta es la expectativa, más rápida es la decepción y más duro es el golpe en la caída. Entonces, si no estoy dando resultados y yo llegué con una expectativa enorme y tuve la atención del planeta al ser electo el presidente más joven de Ecuador y uno de los más jóvenes del mundo, un empresario exitoso, un tipo preparado con 2 maestros. Estamos de vuelta con La Mañana Ancon y ya está con nosotros Orlando Goncalves, nuestro consultor político de cabecera, estratega electoral. En vivo y a todo color, aquí en Ciudad de Panamá. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido, buen día. Muy bien, Guillermo, encantado de estar aquí como siempre. Solo hay 20% de probabilidad de ver el eclipse desde aquí, pero se puede ver desde aquí. Sí. Me extraña que no estés en Mazatlán, donde se va a ver el 100%. No, hay que trabajar, hay elecciones aquí. Allá también se puede trabajar, acuérdate que la cosa está... Había debate electoral ayer. Hubo debate electoral ayer. Bueno, una cosa que ellos llamaron debate electoral. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es lo que ha pasado que desde un tiempo para acá, en casi todas partes del mundo, se hacen unas cosas que le llaman debates electorales, pero no lo son? Son una exposición de motivos. Eso no sirve. Y no es solo aquí en Panamá, es en todas partes. En la gran mayoría de los países latinos se está presentando ese fenómeno. Yo creo que en el fondo, o sea, ¿quiénes hacen las leyes? El segmento político. Claro. Entonces, el segmento político tiene incidencias sobre la norma y sobre cómo se va a hacer esos debates. Entonces, de alguna manera buscan protegerse haciendo estos conversatorios, porque al final no son un debate, no hay confrontación de ideas. Y el debate de ayer de México, además de profundamente aburrido el esquema como lo plantearon, eran increíblemente aburridos. Absolutamente. Ayer conversaba con Roy Campos, uno de los grandes encuestadores en México, y Roy me decía: estoy invitado a 7 programas de televisión para analizar el debate y estoy sumamente preocupado. Entonces le pregunté, ¿por qué? Bueno, porque no sé qué voy a decir, o sea, va a ser tan aburrido, tan aburrido. Eso me pasó con Fran 24, cuando me invitaron a analizar el debate de aquí en Panamá. Gracias a Dios dijeron una bestialidad y pude agarrarme de ahí, pero lo demás era impresentable. A mí me encanta el sistema portugués. El sistema portugués es genial. Yo he visto. Que es que ponen a 2 candidatos a discutir sobre los temas. Mira, ayer estaban las 2 candidatas principales y un sujeto en el medio. Sí. El que hacía ahí, el tipo era evidentemente el anticandidato, antidebate. Es correcto. Saca ese tipo de ahí si ni siquiera marca. Bueno, pero sí marca su partido, marca el 4%. Bueno, ¿cómo hacemos? Eso es la democracia. Sí. Pero no importa. Por ejemplo, en Portugal, ¿qué hacen? Son 7 candidatos. Bueno, discute el candidato 1 con el candidato 2. Después el candidato 1 con el 3. Después el candidato 1 con el 4. Y así se van rotando. Claro. Y discuten todos con todos. Entonces hay confrontación y hay una manera de comparar qué sucede y qué piensa cada uno sobre los diferentes temas. Ayer era una carrera por tratar de hablar lo más posible y poner la mayor cantidad de temas. Los periodistas, especialmente el de Teleazteca, las preguntas de ellos eran más largas que el periodo que ellos tenían para responder. Porque entre el preámbulo... Echaban un cuento. Era como que los periodistas querían que los vieran, ¿no? No, ese es el formato que hizo el Instituto Nacional de Elecciones mexicano. Y la verdad, yo pienso... Un fracaso total. Sí, fíjate, hay 2 encuestas, una de Roberto Gamundi y una de Call Center, diametralmente opuestas. Una dice que ganó Sheinbaum, otra dice que ganó Xochitl Gálvez. Una dice que no modificó su intención electoral, otra dice que sí modificó su intención electoral. Así que bueno, la verdad es que difícil entender este esquema. Me parece, yo vi un pedacito del debate, yo confieso que cuando las cosas son tan aburridas no me aportan. Yo insisto que veo poco moverse la aguja en México. Yo creo que ahí sí la suerte está echada.
Yo creo que ese arroz está literalmente casi cocido. Y además lo que pasó en Ecuador los ayudó. Pero creo que es 8 de junio, ¿no? 8 de junio. La barbaridad que cometió Ecuador la semana pasada literalmente los ayudó. Porque todo el mundo habla del Acuerdo de Viena y el Protocolo de Viena y la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Solo el hecho que hayan tenido que ir otros embajadores, y no eran embajadores comunistas todos, porque sí es verdad que estaba el de Cuba y la de Honduras, pero también estaba el de Alemania y el de Panamá, que yo sepa, sí, yo puedo decir todo lo que quiera de Benito Cortizo, pero comunista no es. Así entonces, porque seguro que eso fue una comisión que entre los embajadores decidieron, vayan ustedes. Claro. Cuando el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador decide que hay que acompañar a la delegación mexicana hasta el aeropuerto para que no le pase nada, es porque realmente siente que hay un peligro en el país. Claro, pero el tema es que todo el mundo ha discutido sobre el Acuerdo de Viena, la inmunidad diplomática y tal, qué sé yo, pero no en el fondo. Yo creo que esto fue una jugada estratégica, política, interna. Claro. Hay un fondo en esto. Ahora, lo cual es peligroso. Jorge Glass es un delincuente. Adiós. No, eso la justicia lo tiene que determinar. Eso es una cosa. Y la otra es que tú entres a una embajada y saques a alguien. ¿Por qué lo hicieron? Y es ahí donde creo que nadie le está atinando. Hay el 21 de abril, es decir, dentro de 15 días, hay una consulta popular que convocó el presidente Noboa y que fue aprobada por la Corte Constitucional, que lleva 11 preguntas, larguísimas todas, donde hace reformas constitucionales y le da mucho más poder a las Fuerzas Armadas. Entonces, su estrategia para combatir el tema de inseguridad no está funcionando. Entonces, la aspiración, ¿por qué gana Noboa? Noboa representó un cambio radical. Noboa representó en la elección, bueno, este es el hombre que nos va a sacar de esta incertidumbre y que tenemos con la inseguridad. Y resulta que no está funcionando. Noboa es el empresario exitoso que nos va a sacar de esta parálisis económica y no está funcionando porque la inseguridad y la economía están atadas. Entonces, y además hay un daño profundo a la estructura del Estado después de 15 años de degradación de las instituciones del Estado. Entonces, como no está funcionando, pudiera pensar, y piensa mal y acertarás, y sobre todo lo que me despertó esto fue ver al ministro de Comunicaciones, que tú y yo conocemos muy bien, que es un individuo, Roberto Izurrieta, absolutamente ponderado, equilibrado, hablar de la forma como que habló, diciendo no se podía permitir que evadiera la justicia, no hay derecho a eso, o sea, justificando lo injustificable. Entonces me queda claro que esto es una estrategia política interna para entrar y después veremos cómo a la consulta. Así es, entrar a la consulta. Bueno, sí, este es mi gallo, este es el hombre fuerte, este es el hombre tipo Bukele que está poniendo orden y que no le importó la condena internacional con tal de llevar a la justicia a este delincuente. Creo que fue por ahí, lo cual es gravísimo para la democracia porque cada vez se presenta más este tipo de situaciones. A veces no todo es válido a la hora de una estrategia de campaña. Es correcto, porque el peligro el daño que le está haciendo a la democracia es enorme. El daño al país, la reputación del país. Orlando, es un país que ya todo el mundo vio que le entraron unos delincuentes a un canal de televisión nacional. No era un canal chiquito, es un canal tipo TVN. Así es. Del tamaño de TVN. Un país que ya venía de los problemas que ha tenido. Y ahora esto, mira, cancillerías como la de Irlanda. ¿Te imaginas? De Polonia. Claro. Yo no estoy hablando de las otras normales. No, pero además, cancillerías como la de Cuba, por ejemplo, que en 1968 asaltó la embajada de Ecuador en La Habana, irrumpió con armas. ¿Cómo ¿Cómo se le ocurre a Ecuador hacer eso?
O sea, hasta ese nivel hemos llegado. Bueno, ¿te acuerdas una vez cuando fue lo del 6 de enero? Que un comunicado del gobierno de Venezuela, preocupado por la situación de la democracia en Estados Unidos. No, y ahora Eso lo tengo enmarcado. Arabia Saudita al frente de la Comisión de la ONU sobre los derechos de la mujer. No, espantoso. O sea, espantoso. Yo creo que el mundo está yendo por acelerando el paso de la autodestrucción de la especie humana, definitivamente. El Reino Unido propuso, creo que fue a principios de año, para la Comisión de Derechos de la Mujer de las Naciones Unidas a un trans. O sea, por ahí esto está muy revuelto. Esto está enredado. Pero bueno, yo creo que lo de Ecuador va a salir muy caro. No sé qué pensaban los estrategas de... Yo entiendo que la cosa sea desesperada, pero desesperada al punto de dejar caer al país. Estamos hablando de un país dolarizado, con todos los recursos minerales y no minerales que hay, que no despegan. Pero es que veamos la línea de tiempo. El año que viene hay elecciones otra vez. Claro. Eso es lo que porque Noboa solo tiene por mandato completar el periodo constitucional. Vale la pena aislarse así. Me parece que el daño a la democracia no lo vale, pero están pensando en lo personal. Y eso es lo grave del tema. Entonces, Noboa tiene que dar resultados. Y el único resultado que tiene que dar Noboa, fíjate que El Salvador, ¿ha habido progreso económico? No. ¿Ha habido disminución de la pobreza? No. Pero ha habido, evidentemente, pacificación del país. Lo del sábado, lo del domingo, lo del viernes y el sábado fue el botón nuclear Bukele. O sea, voy a hacer Bukele y adiós. Entonces, ese resultado le ha permitido volverse a reelegir pasando por encima de la Constitución. Ganar todas las municipalidades excepto una. Entonces, da resultado. Entonces, ¿qué está haciendo Noboa? Está buscando con esta consulta del 21 de abril hacer exactamente eso, volver a retomar el liderazgo, volver a levantar sus números de aprobación, tener un mecanismo que le permite a las Fuerzas Armadas casi que inmunidad para hacer lo que quieran constitucionalmente. Atención con eso. Entonces, si logra esa aprobación y logra algo de resultado, tiene garantizada su reelección. Entre otras cosas, porque en paralelo también están jugando con debilitar a la oposición. Y la pregunta, y el tema aquí es muy complejo, porque ¿qué va a hacer la oposición? ¿La oposición va a salir a criticar a su propio gobierno? ¿O va a salir a defender la justicia del Ecuador? Entonces a la oposición la pusieron entre la espada y la pared. La pusieron difícil. Entonces se debilita la oposición y se fortalece Noboa. Creo que es por ahí por donde van los tiros. Pero yo no sé, yo creo que si le hubiera metido un poquito más de cabeza sacan otra cosa un poco más. No creo que la situación sea tan desesperante como para, quememos el país y salvemos... No ha salido ningún estudio, por lo menos que yo sepa y que yo haya tenido acceso, ningún estudio que me diga la realidad de lo que está pensando y sintiendo el ecuatoriano. Pero una cosa que me queda claro, producto de la experiencia, y tú lo sabes también o mejor que yo, cuanto más alta es la expectativa, más rápida es la decepción y más duro es el golpe en la caída. Entonces, si no estoy dando resultados y yo llegué con una expectativa enorme y tuve la atención del planeta al ser electo el presidente más joven de Ecuador y uno de los más jóvenes del mundo, un empresario exitoso, un tipo preparado con 2 maestrías, etcétera, 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 y de repente no estoy dando resultados, pues la decepción viene. Orlando, otra de las que se quejó de lo que había pasado en Ecuador, curiosamente, es María Corina Machado. Sí, el otro día iba manejando, no sé por qué me acordé de María Corina Machado, creo que fue porque habían detenido a una colaboradora con la que yo había hablado por teléfono varias veces. Sé que María Corina Machado tiene un grupo de gente que son sus contactos para hablar con ella, que son como 5. Y casi todos en Latinoamérica tenemos los números de esa gente. Y me estaba pensando
que María Corina Machado, durante todos estos años que ella ha sido dirigente, siempre ha tenido como la animadversión del resto. O sea, ella sola. Sí. O sea, algo no está bien en ella, porque para ser una persona tan popular, pero no lograr aglutinar al resto, algo no hay bien. O sea, de repente ella no es buena haciendo consensos. No sé, se me ocurre. No la conozco tanto, la he entrevistado 3 o 4 veces, pero no la conozco tanto como para saber cuál es el verdadero problema. Después, ¿qué pasa? Que ella pone esta candidata, la saca del sombrero y no termina en ninguna parte. Y que el Ministerio de la Oposición venezolana pone a Rosales de candidato, lo cual le dieron el instrumento para atornillar completamente ya a Nicolás Maduro por 6 años más. Es correcto. Después de todo eso, si el trabajo de María Corina Machado hoy ya no entiende que es trabajar en alguien que herede su liderazgo o que por lo menos construye un liderazgo como el que hizo ella, ya sea desde su plataforma o desde una oposición, el hijo de Nicolás Maduro va a terminar siendo presidente de Venezuela. Eventualmente. Eso pudiera... O la hija de Chávez. Uno de los dos. No, la hija de Chávez ya... Ella con sus $4.000 millones está tranquila. Ya está fuera de todo. Ni siquiera se sabe dónde diablos está. Probablemente esté disfrutando de una muy buena vida. Muy bajo perfil y ya, fuera. Es posible, eso es un escenario posible. Yo creo que cuando Gabriel García Márquez hablaba sobre el realismo mágico, no hablaba sobre Colombia, sino sobre Venezuela, porque solo la realidad logra superar la ficción. El caso de María Corina es interesante. María Corina ha tenido una posición muy radical, muy frontal, que no fue bien vista por el electorado, pero los sucesivos errores de la oposición, las sucesivas decepciones que ha generado los líderes de la oposición, fueron llevando a que la gente comenzara a mirar hacia María Corina como, oiga, esta ha sido coherente a lo largo de los años, de su radicalismo. Entonces la gente se radicalizó con ella y por eso el apoyo popular que tiene. Lo discutimos aquí, lo he discutido en varios foros, y cada vez que lo hago, por supuesto, el número de fans contradictorios míos aumenta exponencialmente. Yo siempre dije, ella tiene que entender que su rol histórico es unir a la oposición, que el régimen no le va a dejar participar bajo ningún aspecto, porque si la dejan participar pierden la elección. Entonces su rol histórico es liderar la oposición y construir una plataforma que no existe. No estoy claro si lo ha podido hacer. 1. 2. Ese radicalismo ha hecho de que la mayoría de los dirigentes le cueste sentarse con ella, porque no es fácil llegar a acuerdos con ella debido a su radicalismo. Entonces, ella se sale del esquema normal de negociación. Para ella es blanco o negro, no hay una escala de grises. Entonces, eso ha hecho que ella no pueda unificar a la dirigencia opositora. Ha logrado unificar a una parte importante de la población, ya comienza a generarse el desgaste. Bueno, definitivamente no es ella, definitivamente no es la que ella propone. ¿Qué hacemos? ¿Nos abstenemos? ¿Votamos? ¿Votamos por el señor Botox Rosales? ¿Qué hacemos? Entonces comienza a diluirse ese liderazgo, lo cual me parece muy lamentable porque fue una oportunidad extraordinaria que la vida le presentó a ella para liderar el país, liderar la oposición, liderar la sociedad civil. Y si efectivamente tú no puedes liderar y lograr poner de acuerdo al liderazgo político opositor, entonces tienes que mover a las masas y forzar al liderazgo político a través de las masas. Y eso no lo está logrando. Nosotros aquí en Panamá vimos un ejemplo. El doctor Ricardo Arias Calderón. El doctor Ricardo Arias Calderón entre 1984 y 1989 logró construir un liderazgo dentro de la oposición importante, al punto de que desde el frente, desde el grupo militar civil, lo veían como el enemigo
a vencer. Pero dentro del liderazgo opositor no tenía consenso. Es correcto. Y el hombre entendió que no había forma de ganar la próxima elección si él lideraba una propuesta. Y literalmente se bajó. Y pusieron a alguien que no tenía ninguna posibilidad de salir en una elección con su propio nombre. No porque no lo fuera, sino porque era un tipo de back office. No era un candidato. Y se vio después, cuando presidente Guillermo Endara, evidentemente no era un tipo carismático. Era un asistente de... Era una persona buena gente. Buena gente. Era un buen tipo, un tipo honesto, patriota, pero no era el político ese de que te movía la masa. Ese era Arias Calderón, pero Arias Calderón no lograba consenso con los demás. Claro. Pero yo creo que está la personalidad del tipo, de la persona, ¿no? Claro. María Corina no tuvo esa personalidad de verlo. Oye, no voy a poder ser yo. Construyamos algo aquí porque si no... ¡Claro! ¿Cuánto de la cruzada civilista? Yo creo que ella tiene gran parte de la culpa de atornillar a Nicolás Maduro en los próximos meses. Claro que sí. ¿Cuánto de el éxito de la cruzada civilista se le debe a Arias Calderón? Mucho, probablemente, porque entendió precisamente eso. Tengo respaldo popular, pero la clase política, la clase empresarial, tengo resistencia. Entonces no voy a lograr consensos, no voy a poder armar una estructura lo suficientemente amplia que permita representar a todo el mundo. Yo voy a representar una facción del país. Y con una facción del país no gano. Gracias. Y si queremos desplazar a los que están hoy en día, tenemos que hacer una plataforma suficientemente amplia. Él lo entendió y él colaboró en construir eso. Y tuvo la humildad de bajarse y de aceptar que otras personas estuvieran al frente. Bien. Y se logró. Me parece que ese es el tema que no ha entendido María Corina Machado. Además de trabajar para encauzar su votación hacia la del candidato sin carisma. Hacerle entender a su votación, claro, que es por ahí. María Corina no le dio la gana de entender eso. Me parece que no, lamentablemente. No es que no podía, porque inteligente es. Sí, inteligente es, sin duda. Pero no le dio la gana. O sea, si no soy yo, no es nadie. Eso es lo que ella llega a la conclusión. Y yo creo que, con todo el cariño que le tengo, no está para ser deidificada. O sea, no es una víctima. No. Parte del problema. Se ha vuelto parte del problema justamente por no haber entendido el rol histórico que le tocó. No la puedo poner en el ministerio de la oposición. No, por supuesto que no. Pero con sus acciones se ha vuelto colaboradora. De alguna manera. Claro, de una manera, no sé, es que, sin querer queriendo. Claro, porque al estar tan radicalizada, no permites el juego de negociación, claro, que busque vías para consolidar una posición política enormemente fuerte, porque el respaldo popular lo tienes. Claro. Entonces tienes que orientar a ese respaldo a una posición política que permita desplazar, o si no logras desplazar en este viaje, golpear mortalmente al adversario. Y te hago esta cuota porque te quería preguntar. Dicho esto, con una María Corina a la que yo estoy seguro que en Venezuela sectores políticos y no políticos están haciendo este mismo análisis que estamos haciendo tú y yo. Es posible. Va a ganar Maduro, va a hacer su show y va a estar hasta que su grupo decida. Estos 6 años que vienen, yo creo que cualquier movimiento opositor debe comenzar de cero. Y no tipo Juan Guaidó, que ha provocado una decepción tremenda, sino de cero. O sea, alguien que diga, hey, esto no puede seguir así. Y yo voy a comenzar esto. Es posible, no debería ser así. La pregunta es si la población está preparada para eso. Eso es otro problema. Mira, cuando yo migré de Venezuela, fui a los Estados Unidos, y esto fue en el año 2000. Y estando en Miami, la ciudad latina más al norte que tiene América Latina, estando en Miami fue que yo entendí la realidad cubana.
y entendí por qué Fidel Castro en ese momento ya tenía 40 y tantos años al frente, porque los cubanos estaban profundamente divididos y siguen profundamente divididos. Entonces, si la oposición venezolana no entiende que los egos han hecho demasiado daño, que la causa es el país y de que hay que construir un plan para salir de eso, estamos mal. Por ejemplo, ¿cómo logra la cruzada civilista derrotar a un régimen como el de Noriega? Lo logra porque hicieron un gran acuerdo, diseñaron un solo plan, una sola estrategia en función del país y pusieron a todo el mundo a trabajar en función de eso. Y se logró, se le ganó a Noriega. Entonces me vas a decir que no es con votos. Que por cierto, muy poca gente lo sabe, o no muy poca gente lo ha querido leer. La cruzada civilista es creada por los partidos políticos. Así es. Pero ante la posibilidad de no tener una legitimidad en la población por pensar que sería un movimiento político, se convoca a los movimientos, a los grupos civiles a que la lideren. Por eso entra APEDE, entra Cámara de Comercio y entran los demás. Así es. Que creo que fue más o menos parecido al modelo que había usado en Filipinas, que después vino los pañuelitos blancos y todo lo demás. Pero fue gente que entendió que poniéndose cada uno en su lado no iban a lograr nada. Es correcto. Entonces trabajaron por una causa. Por una causa. Había una causa. Yo siento de que aquí no han entendido que hay una causa. ¿Entiendes? O sea, y la causa no es solamente salir del régimen de Maduro. Porque yo lo he planteado muchísimas veces. Bien, salimos de Maduro y ¿qué pasa después? ¿Qué sucede después de eso? No tenemos cómo, ¿qué vamos a hacer después que salgamos de Maduro? Eso no se ha estructurado nunca. No se estructuró con Chávez. A Chávez se le criticaba, se le golpeaba, se le decían mil cosas, pero Chávez planteó un sueño de país. Nos guste o no nos guste, estemos a favor, estemos en contra, como lo querramos ver. Pero, perdón, la realidad del asunto es, él planteó un sueño de país. La oposición jamás lo ha planteado. Que lo compraron. Que la población, buena parte de la población venezolana compró el sueño de Chávez hasta el último día de su vida. Así es. Que nos gustaron no es otra cosa, pero fue así. Es correcto. Yo todavía veo consternación lo que sucedió el día 12 al 13 de abril del 2002. Y cada vez que veo más imágenes, me doy cuenta, o sea, la población de Venezuela salió a respaldar a Chávez de manera orgánica. Los dirigentes chavistas estaban escondidos. Así es. Porque pensaban que lo iban a fusilar a todos. Así es. O sea, yo estoy tratando de pensar dónde ha pasado algo así y no lo recuerdo. Ya después es otra cosa, ¿no? Pero en ese momento Hugo Chávez logró el objetivo, que era implantarse, meterse dentro de la conciencia de la gente. Orlando Goncalves. La otra semana hablemos de Panamá. La otra semana hablamos de Panamá. Que tú tienes una opinión diferente a la mía. Totalmente. Tú piensas que todavía hay muchas cosas que movilizar y yo creo que esto se acabó. Yo no creo que esto se haya acabado. Yo difiero mucho de... Pero hablemoslo la otra semana. Vamos a la otra semana. Porque si nos podemos hablar, vamos a dejar fuera a los amigos que están allá afuera ya de inspiración. Orlando Goncalves, ¿tienes columna esta semana? No, la tuvimos la semana pasada. Esta semana tenemos la videocolumna de siempre. La otra semana arriba vamos a tener columna y vamos a hablar... La otra semana ya la estoy redactando sobre el 25 de abril en Portugal, que cumple 50 años. Orlando Goncalves, consultor político internacional, estratega electoral. Gracias por estar con nosotros aquí a esta hora en Radio ANCOM. Por favor, gracias a ustedes. Siempre un gusto estar contigo y con la audiencia. Vamos a la pausa y regresamos con Inspiración en la mañana ANCOM por Radio ANCOM.